En el corazón implacable del territorio de Arizona, hay una historia que no se escribió con tinta, sino con lágrimas y sangre seca. Una leyenda que aún susurra entre los rincones polvorientos de las cantinas y los fuegos sagrados del pueblo apache. El relato desgarrador de una madre enfrentando una decisión imposible. ¿Qué harías tú si el hambre te convirtiera en un espectro y los sollozos de tu hijo fueran lo único que te anclara a la vida? ¿Qué clase de trato ofrecerías a un guerrero silencioso que aparece entre la bruma ardiente como si la muerte misma tomara forma? ¿Crees conocer la desesperación? No la conoces hasta que escuchas la historia de Clara Boone, porque el pacto que ella ofreció fue apenas el inicio de una pesadilla que podría quebrarla o convertirla en leyenda. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol golpeaba como martillo y la tierra era un yunque inclemente. Clara Boone sentía cada golpe mientras contemplaba desde el pórtico de su rancho solitario y reseco. Era el año 1876 y la promesa del oeste, que un día brilló con ilusión en los ojos de su esposo Amos, había resultado ser apenas un espejismo cruel. El terreno que compraron, con escritura firmada en Tucson por un tal Harrison Payne, prometía un arroyo de agua constante. Pero a los 3 meses no quedaba más que una cicatriz agrietada en la tierra. Amos, siempre esperanzado, cavó un pozo. Por un tiempo, eso bastó. Tenían su pequeño sembradío de maíz, unas pocas gallinas, y a su hijo Eli, que había llegado con la primera primavera. Ese bebé era luz en medio del polvo. Sus balbuceos el único sonido de vida en un desierto que parecía especializado en silencio y muerte. Hasta que llegó la fiebre. Se extendió por el territorio como fuego invisible y se llevó a Amos en menos de una semana. Clara quedó sola, con un bebé de 4 meses, un pozo moribundo y un horizonte que no ofrecía ni vecinos, ni ayuda, ni piedad. El más cercano, si es que podía llamarse así, era Cyrus Blackstone, dueño de un rancho enorme al este. Era un hombre duro como la piedra, de ojos pequeños y zorro viejo. Visitó una vez tras la muerte de Amos, con condolencias tan aguadas como un whisky barato. «Una mujer sola no tiene nada que hacer por aquí, señora Boone», dijo acariciando su bigote canoso. «Esta tierra se traga hasta los hombres. A usted la devorará sin esfuerzo». Le ofreció comprarle la tierra por unas monedas, una ofensa a la memoria y al sudor de Amos. Clara se negó, y fue entonces que encontró a sus gallinas muertas, con el cuello roto. Una semana después, el pozo apareció envenenado, tierra y excremento animal arrojados adentro. No tenía pruebas, pero en su interior sabía que fue Cyrus. Él esperaba que ella se quebrara, que se arrastrara rogando aceptar su miserable oferta. Pero Clara Boone no era de las que se doblegan. Conservaba el rifle de Amos, un puñado de harina, y a su hijo. La harina, sin embargo, ya casi no quedaba. Eli era demasiado pequeño para comer galletas duras, y su cuerpo, agotado y sin alimentos, ya no producía leche suficiente. Los llantos del niño se apagaban poco a poco, su cuerpecito cada vez más liviano entre sus brazos. No le quedaba más opción. Tenía que llegar al asentamiento de Redemption Gulch. Era una caminata brutal de 2 días, pero un hombre llamado Buck Rawlins, carretero amable, solía pasar por el sendero sur al final de la semana. Podía llevarlos hasta el pueblo. Clara empacó lo poco que tenía. Una cantimplora, el rifle, un poco de harina disuelta en agua formando una masa triste, y su hijo. Nunca llegó al sendero. El calor no era solo temperatura, era una fiera que la acechaba entre los arbustos y mezquites. Al segundo día se había quedado sin agua. La visión le temblaba, el paisaje se deformaba como un infierno líquido. Los llantos de Eli eran apenas gemidos delgados, que le rompían el alma. Tropezó, cayó, y quedó bajo la escasa sombra de un palo verde. Todo se volvió bruma. Estaba muriendo. Peor aún,
Su hijo moría en sus brazos. Había fallado a Amos, fallado a Eli. Sacó lo último que quedaba en su bolsa, un pedazo duro de pan, hecho con la última harina y horneado la noche anterior. Eso era todo lo que le quedaba en este mundo. Observó su textura áspera, luego el rostro de su hijo, sus ojos cerrados, su respiración débil. Aquel pan podía darle unas horas más de vida. ¿Pero para qué? Si él ya no estaría. Y fue entonces, en medio del delirio, que lo vio. Parecía una alucinación. Al principio, una silueta alta y temblorosa entre el calor. Pero al acercarse, tomó forma humana. Era apache. Se notaba por su ropa de gamuza, su mandíbula firme y la melena oscura atada con una cinta sencilla. Se movía con la gracia de quien ha nacido en la dureza y la ha convertido en hogar. Cargaba un arco y un rifle, y en su cinto colgaban una cantimplora y una bolsa de donde salía el aroma inconfundible de carne seca y pan recién horneado. Se detuvo a unos pasos, su rostro una máscara impenetrable, sus ojos oscuros como la noche. Analizaron la escena sin un solo gesto, la mujer medio muerta, el bebé a punto de apagarse, el abandono absoluto. No era un salvador, era más bien como un buitre, esperando el final. La desesperación, cruda y animal, trepó por la garganta de Clara. Ya no pensaba con lógica. Solo quedaba el instinto materno deformado por el hambre y la pena. El nombre del guerrero era Kyle Redhawk, aunque Clara Boone no lo sabría aún por mucho tiempo. Para Clara Boone, en aquel instante de locura cocida por el sol, aquel hombre no era más que el del pan. Su presencia era absoluta, como un monolito de piedra sagrada en medio del desierto que gritaba vacío. Él la observaba sin dureza, pero con una paciencia inquietante, como si fuera parte del paisaje, tan antiguo e inescrutable como las propias montañas. La mente de Clara, quebrada por el calor y la desesperanza, ya no veía más caminos. Solo quedaba uno, grotesco, inhumano, pero era el único. Su vida, lo entendía, ya estaba condenada. Lo sentía en cada jadeo, en el peso de plomo de sus extremidades. Pero Eli era una chispa, una brasita tenue que aún podía reavivarse. Vio como la mano del guerrero descansaba cerca de la bolsa colgada en su cadera. El aroma le llegó nítido. Pan verdadero. Y carne seca. Vida. Por favor, susurró con voz reseca como ramas muertas. Kyle Redhawk no se movió. Su silencio era más profundo que cualquier grito. Su quietud absorbió su ruego, dejando tras de sí un vacío insoportable. «Mi hijo», murmuró, bajando la vista al cuerpecito inerte en sus brazos. El pecho de Eli apenas se movía. Su piel estaba pálida, los labios teñidos de azul. Se estaba apagando. Los ojos del apache se desviaron hacia el bebé, luego volvieron a ella. No había compasión, ni juicio, solo una mirada antigua, como la de la tierra misma observando una hierba seca en su camino. Aquella pared impasible rompió algo dentro de Clara. Los últimos restos de la mujer que fue, la que leía libros y soñaba con flores en primavera, se deshicieron como polvo. Ya no era más que un animal atrapado, dispuesta a arrancarse una pierna o el alma para salvar a su cría. Con manos temblorosas, desenvolvió el pequeño pan duro que había guardado, su última provisión. Un gesto desesperado. Lo sostuvo con debilidad. «Tengo esto», balbuceó, la garganta hecha astillas. «No es mucho». Kyle miró aquel trozo de pan ridículo, luego a ella, sin cambiar el gesto. Estaba claro. Su ofrenda no significaba nada. ¿Qué era ese mendrugo para un hombre que respiraba polvo y sobrevivía con la tierra? La mente de Clara gritaba. No tenía nada más, ni dinero, ni joyas, ni trueque. Solo ese pequeño peso cálido entre sus brazos. Y entonces llegó el pensamiento. Uno oscuro. Una blasfemia que, en otro tiempo, habría creído suficiente para condenar su alma por toda la eternidad. Pero su alma ya estaba condenada.
Lo supo el día que su leche se secó. ¡Espera!, gritó, con una fuerza que ni sabía que le quedaba. Reunió sus últimas energías. Se incorporó sobre los codos, viendo puntos negros danzar en su visión. Estiró a Eli hacia el guerrero, como quien ofrece su corazón al fuego. Su bebé, su carne. Lo último que le quedaba de Amos en este mundo. El centro de su universo. Cambio, rogó, la palabra una astilla que le atravesaba la lengua. Pan. Por él. El silencio que siguió fue una losa. Los insectos cesaron. El viento dejó de soplar. Incluso el sol parecía detenerse. Los ojos de Kale Redhawk, por primera vez, se clavaron por completo en ella. Y entonces, algo se movió en esa mirada. No era compasión, tampoco deseo. Era algo más profundo, algo antiguo. Miró al niño flácido en sus brazos extendidos, luego su rostro. Una máscara de desesperación y locura sagrada. No dijo nada, ni una palabra, ni un gruñido. Dio un paso, luego otro. Se movía con la lentitud precisa de un felino. El corazón de Clara golpeaba como un tambor salvaje. Lo estaba aceptando. La bestia dentro de ella chilló de triunfo. La madre, en cambio, lloró de horror. Kyle llegó hasta ella. No miró al niño. En cambio, sus dedos largos y curtidos tomaron el pan de su mano. Por un instante espantoso, ella pensó que se iría con eso. Sin más. Pero no lo hizo. Su otra mano fue a la bolsa en su cadera. Sacó un trozo de pan plano, grueso, suave, con el olor profundo de la vida, y una tira de venado seco. Los dejó en el suelo, justo a su alcance. El alivio fue como una marea que la mareó y le dio náuseas. Lo había hecho. El trato estaba cerrado. Había vendido a su hijo por un pedazo de pan. Cerró los ojos. No podía mirar. Estaba lista para que él tomara al niño y se marchara, dejándola en su condena solitaria. Escuchó un crujido. Sintió una sombra sobre ella. Era el momento. Abrió los ojos. Kyle Redhawk no se alejaba. Estaba frente a ella. Su mano, la que había tomado el pan, descendía. Pero no era hacia el pan ni la carne, no hacia lo que ella había comprado con su alma. Con una dulzura inesperada en su figura imponente, su brazo se extendió más allá del alimento. Su mano tomó el brazo de Clara. Su agarre era firme, pero no agresivo. La ayudó a ponerse de pie. «No», murmuró ella, aturdida. «El trato». Y entonces su otra mano se movió. Para Clara Boone, en aquel instante de locura cocida por el sol, aquel hombre no era más que el del pan. Su presencia era absoluta, como un monolito de piedra sagrada en medio del desierto que gritaba vacío. Él la observaba sin dureza, pero con una paciencia inquietante, como si fuera parte del paisaje, tan antiguo e inescrutable como las propias montañas. La mente de Clara, quebrada por el calor y la desesperanza, ya no veía más caminos. Solo quedaba uno, grotesco, inhumano. Pero era el único. Su vida, lo entendía, ya estaba condenada. Lo sentía en cada jadeo, en el peso de plomo de sus extremidades. Pero Eli era una chispa, una brasita tenue que aún podía reavivarse. Vio como la mano del guerrero descansaba cerca de la bolsa colgada en su cadera. El aroma le llegó nítido. Pan verdadero. Y carne seca. Vida. «Por favor», susurró con voz reseca como ramas muertas. Kyle Redhawk no se movió. Su silencio era más profundo que cualquier grito. Su quietud absorbió su ruego, dejando tras de sí un vacío insoportable. «Mi hijo», murmuró, bajando la vista al cuerpecito inerte en sus brazos. El pecho de Eli apenas se movía. Su piel estaba pálida, los labios teñidos de azul. Se estaba apagando. Los ojos del apache se desviaron hacia el bebé, luego volvieron a ella. No había compasión, ni juicio, solo una mirada antigua,
como la de la tierra misma observando una hierba seca en su camino. Aquella pared impasible rompió algo dentro de Clara, los últimos restos de la mujer que fue, la que leía libros y soñaba con flores en primavera, se deshicieron como polvo. Ya no era más que un animal atrapado, dispuesta a arrancarse una pierna o el alma para salvar a su cría. Con manos temblorosas, desenvolvió el pequeño pan duro que había guardado, su última provisión. Un gesto desesperado. Lo sostuvo con debilidad. «Tengo esto», balbuceó, la garganta hecha astillas. «No es mucho». Kyle miró aquel trozo de pan ridículo, luego a ella, sin cambiar el gesto. Estaba claro, su ofrenda no significaba nada. ¿Qué era ese mendrugo para un hombre que respiraba polvo y sobrevivía con la tierra? La mente de Clara gritaba. No tenía nada más. Ni dinero, ni joyas, ni trueque. Solo ese pequeño peso cálido entre sus brazos. Y entonces llegó el pensamiento. Uno oscuro. Una blasfemia que, en otro tiempo, habría creído suficiente para condenar su alma por toda la eternidad. Pero su alma ya estaba condenada. Lo supo el día que su leche se secó. «¡Espera!», gritó, con una fuerza que ni sabía que le quedaba. Reunió sus últimas energías. Se incorporó sobre los codos, viendo puntos negros danzar en su visión. Estiró a Ellie hacia el guerrero como quien ofrece su corazón al fuego. Su bebé, su carne. Lo último que le quedaba de Amos en este mundo. El centro de su universo. «Cambio», rogó, la palabra una astilla que le atravesaba la lengua. «Pan». ¿Por él? El silencio que siguió fue una losa. Los insectos cesaron. El viento dejó de soplar. Incluso el sol parecía detenerse. Los ojos de Kyle Redhawk, por primera vez, se clavaron por completo en ella. Y entonces, algo se movió en esa mirada. No era compasión. Tampoco deseo. Era algo más profundo, algo antiguo. Miró al niño flácido en sus brazos extendidos, luego su rostro. Una máscara de desesperación y locura sagrada. No dijo nada, ni una palabra, ni un gruñido. Dio un paso, luego otro. Se movía con la lentitud precisa de un felino. El corazón de Clara golpeaba como un tambor salvaje. Lo estaba aceptando. La bestia dentro de ella chilló de triunfo. La madre, en cambio, lloró de horror. Kyle llegó hasta ella. No miró al niño. En cambio, sus dedos largos y curtidos tomaron el pan de su mano. Por un instante espantoso, ella pensó que se iría con eso. Sin más, pero no lo hizo. Su otra mano fue a la bolsa en su cadera. Sacó un trozo de pan plano, grueso, suave, con el olor profundo de la vida, y una tira de venado seco. Los dejó en el suelo, justo a su alcance. El alivio fue como una marea que la mareó y le dio náuseas. Lo había hecho. El trato estaba cerrado. Había vendido a su hijo por un pedazo de pan. Cerró los ojos. No podía mirar. Estaba lista para que él tomara al niño y se marchara, dejándola en su condena solitaria. Escuchó un crujido. Sintió una sombra sobre ella. Era el momento. Abrió los ojos. Kyle Redhawk no se alejaba. Estaba frente a ella. Su mano, la que había tomado el pan, descendía. Pero no era hacia el pan ni la carne. No hacia lo que ella había comprado con su alma. Con una dulzura inesperada en su figura imponente, su brazo se extendió más allá del alimento. Su mano tomó el brazo de Clara. Su agarre era firme, pero no agresivo. La ayudó a ponerse de pie. «No», murmuró ella, aturdida. «El trato». Y entonces, su otra mano se movió. Con un movimiento tan suave como imposible de anticipar, Kyle Redhawk se inclinó y tomó al pequeño Eli Boone de las piernas de su madre. Lo acunó contra su pecho ancho, con una facilidad que solo tienen los hombres acostumbrados a cargar vida y muerte entre los brazos. El pan seguía en su poder. Y ahora, también el niño. No dijo una palabra, solo la miró.
con esos ojos oscuros que parecían atravesar el alma. Y entonces, con el bebé en un brazo, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, fundiéndose en la bruma ardiente de donde había salido. Se había llevado a ambos, el pan y al niño. La dejó con nada más que la comida que había comprado, y un silencio tan brutal que gritaba más que cualquier alarido humano. Clara Boone cayó de espaldas sobre la tierra, el venado seco y el pan permaneciendo intactos a su lado. Y por primera vez en su vida, no temió a la oscuridad que se la tragaba. Fue Buck Rawlins, el carretero, quien la encontró. Había cambiado su ruta por una corazonada extraña. La viuda y su hijo se le venían a la mente sin cesar. La halló a medio kilómetro de su rancho, inconsciente, el rostro ampollado por el sol y sobre su pecho el pan plano, aún intacto, como una ofrenda funeraria. Del niño no había rastro. La llevó como pudo a Redemption Gulch, ese conjunto de edificios de madera vieja, clavados junto a un arroyo seco. El doctor del pueblo, Orrin Stonemend, olía a whisky barato y cansancio. Al verla, chasqueó la lengua y se puso manos a la obra. Le echó agua en los labios cuarteados, curó sus quemaduras y murmuró entre dientes sobre la locura de querer domar una tierra que no quiere dueño. Clara entraba y salía de la conciencia durante 2 días. En sus fiebres, veía el rostro del Apache, sus ojos llenos de secretos antiguos, como rocas que hablan con el cielo. Y también veía a Ellie, alejándose hacia el sol inclemente. Cada vez que despertaba, el recuerdo la golpeaba con la fuerza de una piedra en el pecho y soltaba un grito salvaje, tan animal, que los clientes del salón frente al consultorio se quedaban en silencio. Cuando al fin logró hablar, Orrin y el sheriff Silas Granger estaban junto a su cama. Granger era un hombre sólido, curtido por el sol, siempre con esa mirada de duda constante. «Señora Boone», dijo el sheriff con voz llana. Buck Rawlins la encontró, pero su niño... Ellie. Las lágrimas llenaron los ojos de Clara. ¿Se lo llevó? ¿Quién?, preguntó Granger. Un apache, susurró, ronca como si tuviera grava en la garganta. Orrin y Granger se miraron, un cruce de miradas que Clara aprendería a odiar. Lástima y escepticismo. ¿Un apache?, repitió Granger. ¿Qué haría uno tan al sur y solo? Yo estaba muriéndome. Y el bebé también. Su voz se quebró. No podía confesar el trato. ¿Cómo iban a hacerlo? Ya la creían loca. Decir la verdad sería como firmar su sentencia. Bajó la cabeza. Él tenía comida y se llevó a mi hijo. ¿La lastimó?, insistió el sheriff. Clara dudó un segundo. Luego negó con la cabeza. Me dejó alimento. Otra mirada entre los hombres, esta vez más elocuente aún. Un apache secuestra a un bebé blanco, deja ilesa a la madre, y además le deja provisiones. Era una historia difícil de tragar, incluso para quienes veían cosas raras todos los días. «Señora», dijo Orrin, tocándole la mano con cuidado. «Pasó por algo terrible, el calor, la sed. El cuerpo empieza a ver cosas, a hacer cosas que uno no puede explicar». Clara apartó la mano. «No estoy loca. Sé lo que vi. La búsqueda oficial duró 2 días. Granger y un par de ayudantes fueron hasta el rancho. Confirmaron que el pozo había sido envenenado. Siguieron las huellas de Clara hacia el desierto. Pero no había otras. Ninguna señal de un apache. La tierra seca no revelaba secretos fácilmente. Y si Kyle Redhawk se había movido por allí, lo hizo como una sombra de halcón. El pueblo no dijo nada, pero todos pensaban igual. Clara Boone, enloquecida por la pena y el hambre, había perdido al niño en el desierto. Imaginaban al bebé muerto bajo el sol, y a ella, enterrándolo con sus propias manos, para luego inventarse una historia sobre un guerrero para proteger su corazón del dolor. En Redemption Gulch, su imagen cambió de la noche a la mañana. Ya no era la viuda triste, era la mujer loca, objeto de susurros y de compasión condescendiente.
Las mujeres que antes le daban el pésame ahora cruzaban la calle al verla. Los murmullos le seguían como moscas. Una semana después, llegó Cyrus Blackstone al pueblo, con el rostro perfectamente disfrazado de preocupación. La encontró sentada en el porche de la pensión donde Orrin la había hospedado. «Señora Boone», dijo quitándose el sombrero, «me acabo de enterar de la desgracia. Tiene mi más profundo pésame». Clara lo miró. Sus ojos, esta vez, estaban helados. «¿Acaso tú envenenaste mi pozo, Cyrus?», preguntó Clara Boone con voz temblorosa. La falsa compasión de Cyrus Blackstone desapareció al instante, sustituida por una chispa de furia. «Esa es una acusación asquerosa. Vine aquí para ofrecer mi ayuda. ¿Y así me lo agradeces?». Se irguió, fingiendo dignidad herida, mientras su tono se volvía solemne e indignado. «Francamente, señora, todo el pueblo habla. Dicen que usted perdió la cabeza, que quizá esta tragedia fue producto de su propia inestabilidad. Estaba volviendo su propio dolor en su contra. Usaba el rumor de la gente como un arma». «No obtendrás mi tierra», le dijo ella apretando los dientes. «¿Tu tierra?», se burló él. «Ese pedazo de polvo sin valor es lo que menos me importa. Pero ya que lo mencionas, Harrison Payne, el agente de tierras en Tucson, es amigo mío. Me comentó que el contrato de asentamiento tiene una cláusula de uso productivo. Si una propiedad queda abandonada por más de un mes, vuelve a manos del Estado. Tú estás aquí. La propiedad está allá. Solo es cuestión de papeles. Él lo había planeado todo desde el principio. El pozo contaminado, el aislamiento, todo estaba calculado para sacarla de allí, por las buenas o por las malas». Su historia trágica era solo el último clavo en el ataúd de su vida como colona. Esa noche, Clara no pudo dormir. Los susurros del pueblo resonaban en su mente. Pensaban que estaba débil, pensaban que estaba loca, pensaban que era menos. No necesitaba su ayuda, no quería su lástima. Todos le habían arrebatado algo. Cyrus quería quitarle su hogar, el pueblo, su reputación. Pero el guerrero apache, él se había llevado a su hijo. No sabía su nombre, ni a dónde se había ido. Pero tenía su rostro grabado en la memoria. Lo encontraría. Aunque tuviera que adentrarse en el corazón mismo del territorio apache, lo encontraría. Y recuperaría a su hijo. El mundo la había dado por vencida. Pronto aprenderían cuán equivocados estaban. Las semanas siguientes fueron un torbellino de resistencia silenciosa. Clara consiguió trabajo remendando ropa para la dueña de la pensión, una mujer severa pero justa llamada Etta Miles. Ganaba lo suficiente para tener un techo. Comía, aunque la comida le supiera a cenizas, reconstruyendo poco a poco sus fuerzas. Hablaba poco. Solo saludaba con leves gestos a los vecinos que la observaban y cuchicheaban. Ellos veían a una mujer rota, resignada a su destino. No veían el fuego que se encendía en su interior. Cada momento libre lo pasaba en el pequeño y polvoriento almacén del pueblo, regentado por un hombre llamado Jeb Callahan. No iba a comprar, iba a escuchar. Escuchaba a buscadores de oro, tramperos, conductores de mercancías, a cualquiera que hablara sobre las tierras más allá de la sofocante Redención Gulch. Aprendió nombres de montañas y cañones, los dragones, las chiricahuas, cañón esqueleto, paso apache. Ya no eran solo palabras en un mapa. Eran escondites posibles. Aprendía sobre los apaches. Los pueblerinos hablaban de ellos como una amenaza demoníaca, culpándolos de cada vaca perdida o muerte misteriosa. Pero los hombres que realmente habían recorrido ese territorio contaban otra cosa. Hablaban de distintas bandas, distintos líderes. Nombraban a Cochise, ya muerto, como una leyenda. A Jerónimo, cuyo nombre escupían con miedo. Y algunos, los más viejos, con arrugas forjadas en guerras pasadas, hablaban de otros. Una noche, un viejo buscador de oro llamado Rafe Holloway, con la cara como cuero curtido y la voz empapada en whisky, contaba una historia. Y allí estábamos,
atrapados entre las rocas, balbuceaba. Y juro que era el mismísimo lobo gris quien nos vigilaba desde lo alto del risco. Kyle Redhawk, le decían. No era como la banda de Jerónimo, siempre buscando pelea. Él solo observaba. Dicen que puede ver una nube de polvo a 20 millas, que nunca ataca, a menos que lo provoquen. Y si lo haces, bueno, no vuelves a contarlo. El aliento de Clara se detuvo. Kyle Redhawk, lobo gris. El nombre encajaba. Era él, ese espíritu silencioso y vigilante que la visitaba en sueños. Esperó a que Rafe saliera tambaleante del salón. Se le acercó, firme. Ese guerrero, dijo. Kyle Redhawk. ¿Qué sabe de él? Rafe entrecerró los ojos. ¿Y por qué una dama como usted quiere saber de ese hombre? No es precisamente amable. Escuché que a veces viaja solo, insistió Clara, hacia el sur, por los dragones. El viejo se rascó la barba. Puede ser. Su gente se mueve con las estaciones. Pero no lo he visto tan al sur en mucho tiempo. No desde la peste. ¿La peste? Sí, dijo con voz baja. Se llevó a muchos en su campamento, hace 1 o 2 temporadas. Dicen que la trajeron unos soldados desde Fort Bowie. La tos maldita. Tomaron a muchos. Se llevaron a su esposa, eso escuché, y a su hijo recién nacido. El mundo de Clara Boone se tambaleó como si el suelo se abriera bajo sus pies. Tuvo que apoyarse en un poste, mientras las palabras del viejo buscador resonaban en su mente. Su esposa, su hijo recién nacido. Una pieza del rompecabezas, punzante y cruel, encajó finalmente en su sitio. No justificaba lo que él había hecho, pero sí le daba un nuevo sentido. Aquello no había sido un acto de crueldad al azar. Era algo más, algo que todavía no alcanzaba a comprender. Pero lo que sí sabía con certeza era que no podía detenerse. Tenía que ir más allá del nombre. Necesitaban a alguien que la guiara, un camino de entrada. Su búsqueda de respuestas la llevó hasta el establo, donde empezó a hacer preguntas entre los arrieros mexicanos y los pocos nativos que eran tolerados en los márgenes del pueblo. Buscaba una pista, un indicio, cualquier cosa, describió al guerrero. Alto, con una banda de cuentas en el rifle y una cicatriz pequeña, justo arriba del ojo izquierdo. Ese detalle lo había notado en aquel momento final, brutal y borroso. La mayoría se encogía de hombros y se alejaba en silencio, sin querer hablar de los apaches con una mujer blanca. Pero hubo un hombre, un herrero callado llamado Nico Reyes, que la escuchó con atención. El hombre que describes, dijo en voz baja mirando a su alrededor con cautela. Me suena familiar. No es apache, pero vive entre su mundo y el nuestro. ¿Cómo se llama?, preguntó Clara con el corazón latiendo con fuerza. Lo llaman Tahan Das Walker. ¿Dónde puedo encontrarlo? Tú no lo encuentras a él, señora. Él te encuentra si así lo quiere. A veces comercia pieles con Jeb Callahan en la tienda. Pero tenga cuidado. No confía en nadie, y mucho menos en los suyos. Durante una semana, Clara rondó la tienda mercantil. Esperaba, observaba, y entonces, al fin, lo vio. No era lo que imaginaba. Tenía un cuerpo enjuto, una edad imposible de adivinar. Su rostro curtido por el sol, pero sus ojos eran agudos y despiertos. De sangre mezclada, eso era evidente, y se movía con una calma vigilante. Ella se le acercó justo cuando él amarraba un fajo de pieles a su mula. «Te llaman Tahan», dijo con más firmeza de la que sentía. Él no volteó. «Me llaman de muchas maneras. Necesito un guía. Quiero llegar al campamento de Kyle Redhawk». Entonces, él sí se giró, lentamente, y la miró de arriba abajo, con una mirada que no dejaba escapar ni un detalle. «Los apaches no reciben visitas. Me matarían por llevarte, a ti por aparecerte». «No soy una visita», dijo Clara sosteniéndole la mirada. «Soy una madre. Él tiene a mi hijo». Algo, un destello fugaz, pasó por el rostro de Tahan. Una chispa de interés,
quizás sorpresa. Había escuchado los rumores del pueblo, claro. La historia de la mujer enloquecida cuyo bebé había muerto en el desierto. El pueblo dice que estás loca, declaró sin rodeos. El pueblo no vio lo que yo vi, le contestó ella sin vacilar. Sacó un pequeño saquito con monedas, el fruto de semanas de sacrificio. Te pagaré. Él miró las monedas, luego la miró a ella, como si le viera el alma. Tu dinero no vale nada allá donde vamos. Volvió a concentrarse en su mula. El corazón de Clara se encogió. Él era su única esperanza. Por favor, suplicó, con una voz que se le quebraba. Es todo lo que me queda. Tahan terminó de ajustar el nudo del equipaje. Se quedó quieto un largo rato, de espaldas a ella, observando las montañas lejanas, teñidas de púrpura. Las mismas montañas que ella necesitaba cruzar. Espérame al amanecer, junto a las 2 rocas al sur del pueblo, dijo sin girarse. Lleva agua para 3 días, un rifle que sepas usar, y ninguna ilusión. No te estoy llevando a recuperar a tu hijo. Te estoy llevando al lugar donde lo encontrarás, o donde te encontrarás con tu tumba. A mí me da igual cuál de las 2 sea. Montó su mula y se alejó sin volver la vista, dejando a Clara envuelta en polvo, con un miedo inmenso y una chispa diminuta de esperanza, brillando en medio de su desesperación. La madrugada era fría, el aire cortante, impregnado de polvo y aroma a creosota. Clara esperaba junto a las rocas gemelas, 2 pilares de piedra arenisca que marcaban el umbral de la redención y el límite del mundo conocido. Más allá, comenzaba el territorio apache, una tierra regida no por leyes ni alguaciles, sino por el sol y la supervivencia. Cargaba con el rifle Winchester de Amos al hombro, una cantimplora llena y un saquito con carne seca y galleta dura. Había cambiado sus últimas monedas y el relicario con las fotos de sus padres. Por esos víveres, el pasado ya no tenía cabida. Tahan apareció justo cuando los primeros rayos de sol empezaban a teñir el cielo. No venía montado, sino caminando junto a su mula. Un espectro emergiendo de la penumbra. La miró con ojo crítico, deteniéndose en sus botas resistentes y su ropa práctica. Asintió con la cabeza, apenas perceptible, como una señal de aprobación. La primera lección, murmuró con voz áspera y grave. Aquí afuera no hablas a menos que sea necesario. El sonido viaja y trae problemas. Escucha, observa, camina. Y caminaron. Tahan marcó un ritmo constante, no rápido pero firme, devorando kilómetros con una eficiencia que a Clara le costaba seguir. El paisaje fue cambiando, de tierras áridas a estribaciones rocosas, donde el terreno se volvía traicionero con arbustos espinosos y piedras sueltas. A las pocas horas, el cuerpo de Clara, criado entre calles cómodas, gritaba de dolor. Los músculos ardían, los pulmones quemaban, y la correa del rifle le abría una herida cruda en el hombro. Tahan no miró atrás ni una vez. Era como si conociera sus límites mejor que ella. Se detenía solo lo justo, bajo la sombra de una roca o junto a un manantial oculto que ella jamás habría visto sola. En esos descansos, no hablaba por hablar, hablaba para enseñar. Le mostraba cómo leer la tierra, una rama rota, una huella en la grava, el vuelo de un ave. Para él, eran palabras de un idioma que ella apenas empezaba a comprender. Le enseñó que un guerrero apache podía atravesar un campo de piedras sin dejar rastro, como el viento. No es un hombre cualquiera, le dijo una noche, cuando se acurrucaban junto al calor tenue de unas brasas sin humo. Kyle Red Hawk es parte de esta tierra. Cuando era niño, soldados mexicanos mataron a su padre. Ya siendo hombre, los tuyos mataron a su mentor. Luego llegó la enfermedad de los ojos blancos, y se llevó a su esposa e hijo. No te odia. Eres solo la tormenta que trajo la inundación. Para él, eres como el clima, impersonal, destructivo. Pero se llevó a mi hijo,
susurró Clara con rabia. Eso no fue impersonal. Fue una elección. Todo es una elección, asintió Tahan, con los ojos reflejando la luz de las estrellas. Pero aún no entiendes por qué la hizo. Los días se desdibujaban entre sí. Clara se volvió más delgada, más fuerte. Su piel se tostó con el sol, las manos y los pies se endurecieron con callos. Las preocupaciones de ciudad, el qué dirán, la decencia, se apagaron. Ahora solo existía el agua, la comida, el refugio, el camino. Aprendió a moverse en silencio, a escuchar el susurro del viento, a sentir la tierra bajo sus pies. Iba dejando atrás su viejo yo, como la serpiente que muda de piel. Una tarde, llegó el desastre. Cruzaban un cañón angosto cuando un cascabeleo seco retumbó desde una repisa. Clara se congeló, la sangre convertida en hielo. Una gran serpiente de cascabel descansaba enrollada al sol, con la cabeza en alto y la lengua vibrando. Tahan la empujó suavemente detrás de él. «No te muevas», murmuró. Pero su mula, asustada por el sonido, se encabritó. El bulto con las provisiones cayó por la pendiente rocosa, estrellándose contra las piedras. Las cantimploras, su bien más preciado, se rompieron, derramando el agua sobre el suelo sediento. La serpiente, perturbada, se deslizó entre las grietas, pero el daño estaba hecho. «Estamos a 2 días del manantial más cercano», dijo Tahan, con el rostro sombrío al ver la pérdida. «No podemos seguir, debemos volver». «No», dijo Clara con una determinación de acero. «No voy a volver». Tahan la miró. «Sin agua, mañana estarás muerta, y tu hijo será huérfano para siempre. No seas necio, tiene que haber otra opción». Sus ojos recorrieron las paredes del cañón. Su mente, agudizada por las lecciones de Tahan, no entró en pánico. Buscaba. Recordó que él le había hablado de un cactus que retenía humedad, de rocas que atrapaban la lluvia. «Allá arriba», señaló hacia un barranco empinado. «La piedra es más oscura, y hay plantas creciendo donde no hay aquí abajo. Puede haber agua». Tahan miró el barranco y luego a ella. Por primera vez, la observó no como carga, sino como igual. Vio la desesperación en sus ojos, pero también la inteligencia aguda de quien quiere sobrevivir. «Es una escalada peligrosa», advirtió. «Si caes, te dejaré». «No voy a caer», dijo Clara. La subida fue brutal, una lucha vertical contra piedras sueltas y bordes afilados. Le sangraban los dedos, le ardían los músculos, pero seguía adelante, impulsada por el recuerdo del rostro de Eli. Cerca de la cima lo encontró. Una pequeña hondonada sombreada en la roca, una cisterna natural con unos pocos litros de agua estancada, pero suficiente para sobrevivir. Mientras llenaban la cantimplora que les quedaba, Tahan la miró con un nuevo respeto. «Quizás no mueras aquí afuera después de todo, Clara Boone», dijo, usando su nombre por primera vez. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no era solo una pasajera, era su compañera en esta lucha. Había demostrado que tenía más que terquedad. Tenía tarsa, la palabra apache que él le enseñó para fuerza y resistencia. Unos días después, al llegar a lo alto de una meseta, Tahan se detuvo en seco. Señaló hacia el valle. Una fina columna de humo se elevaba, casi imperceptible, contra el cielo inmenso. No era el humo de un viajero solitario. Era el humo deliberado y cuidadoso de un campamento oculto. «Están ahí», susurró Tahan Walker, con la voz tensa. «Son el pueblo de Kyle Redhawk». Clara Boone se quedó mirando hacia el humo que ascendía entre las rocas. Su corazón golpeaba con fuerza contra las costillas, como un tambor salvaje. Meses de dolor, dudas y lucha la habían llevado hasta ese instante. Allí abajo estaba su hijo. Apretó con fuerza el Winchester, los nudillos blancos por la tensión. La mujer que había salido de Redemption Gulch habría descendido de inmediato exigiendo justicia.
Pero la mujer que ahora se mantenía firme sobre el promontorio era otra. Más dura, más sabia. Y, sin duda, mucho más peligrosa. Sabía que aquello no era el final del camino. Era solo el comienzo de la prueba más peligrosa de todas. El campamento estaba oculto en un pequeño valle rodeado por paredes de roca escarpadas en 3 lados, con una única entrada angosta y fácil de vigilar. Había sido elegido para sobrevivir, no para vivir cómodamente. Pasaron el resto del día observando desde la cima, ocultos tras un conjunto de piedras antiguas. Los ojos de Clara devoraban la escena. Era una comunidad pequeña. Las mujeres se movían entre tareas, curtiendo pieles, moliendo maíz. Sus conversaciones eran suaves, como un murmullo musical arrastrado por el viento. Los niños jugaban en la tierra, y sus risas cortaban el aire tranquilo como campanas. Aquel momento de paz contrastaba con la fama violenta que los apaches tenían en Redemption Gulch. Buscó, escaneó cada rostro, cada movimiento, pero no vio a Eli Boone. Un frío presentimiento comenzó a treparle por la espalda. ¿Y si el viejo buscador Jeb Callahan se había equivocado? ¿Y si el niño había muerto después de todo, y el guerrero simplemente había dejado su cuerpo a merced del desierto? Tahan Das Walker pareció leerle el pensamiento. «Paciencia», murmuró, con la mirada fija en el campamento. «Un niño apache pertenece a todos. Estará con alguna de las mujeres». Cuando el atardecer tiñó las paredes del cañón de tonos naranja y violeta, los guerreros regresaron. Surgieron del bosque en pequeños grupos, silenciosos como el sol poniente. La caza había sido buena, y entre ellos estaba él, Kyle Redhawk. Tal como ella lo recordaba, alto, de hombros anchos, con una presencia que imponía sin pronunciar palabra. Se movía con una dignidad cansada. Entregó el ciervo que cargaba a una de las mujeres y caminó hacia un tipi más apartado. Entró y no volvió a salir. «Ese es su refugio», suspiró Tahan. «Ahora vive solo». Clara apretó el rifle. «Vamos esta noche». «No», replicó Tahan con firmeza. «Entrar de noche es morir. Tienen perros. Centinelas que no verás. Debes esperar. Iré yo. Hablaré con él». «No te escuchará», respondió el apache. «Es un guerrero, es un líder, es un hombre que lo ha perdido todo. Hay una forma, un protocolo. Debes mostrar respeto o perderás a tu hijo y tu vida. Al amanecer nos acercaremos, sin armas». Clara parpadeó. ¿Sin armas? Su rifle se había vuelto una extensión de sí misma, su única defensa, pero acercarse con un arma sería un acto de guerra, hacerlo desarmada. Una súplica de Pali, la paz. «Así es su costumbre», le dijo Tahan, con ojos oscuros y serenos. «Has sobrevivido al desierto, Clara Boone. Ahora debes sobrevivir a los hombres. Confía en mí». Ella quiso discutir, tomar el control, pero Tahan no se había equivocado hasta ahora. Le debía la vida más de una vez. Con un asentimiento resignado, aceptó. Aquella noche fue la más larga de su existencia. Dormir fue imposible. Cada crujido entre las hojas, cada aullido lejano, le erizaba la piel. Abrazaba su rifle contra el pecho. Aunque ya no le serviría, ponía su mundo entero, la vida de su hijo, en manos de un hombre casi desconocido, y en la esperanza de que un guerrero que se lo había llevado todavía conociera el honor. Con las primeras luces grises del alba, Tahan la despertó. «Es hora». Escondió el Winchester bajo unas piedras. Fue como enterrar una parte de sí misma. Sus manos se sentían desnudas, vulnerables. Siguió a Tahan colina abajo. Avanzaron despacio, sin ocultarse. A mitad de camino, una voz áspera los detuvo desde las rocas. Un guerrero apache, el rostro pintado con líneas negras, apuntaba con una flecha tensa directo al pecho de Tahan. Él alzó la mano, abierta y firme, en señal de paz. Habló en su lengua, con respeto y serenidad. El arquero no bajó el arco, pero escuchó. Tras un intercambio breve, asintió con brusquedad y les indicó que podían avanzar.
cuando cruzaron al campamento. El mundo pareció detenerse. Las mujeres detuvieron sus quehaceres, sus ojos oscuros fijos en Clara con una mezcla de recelo y extrañeza. Los niños enmudecieron al instante y se ocultaron tras las faldas de sus madres. El aire se volvió denso, cargado de silencios que pesaban como piedras. Hacía mucho que ningún rostro blanco cruzaba ese campamento. Y ahora ella estaba ahí, una mujer blanca, imagen viva del dolor que su gente había infligido durante generaciones. Kyle Redhawk salió de su choza. No llevaba armas, pero su sola presencia era más poderosa que cualquier filo. Sus ojos se cruzaron con los de Clara, y por primera vez, ella no vio la mirada fría de un depredador, sino el cansancio antiguo de un hombre que cargaba un duelo insoportable. La recordaba. No había duda. Su mirada fue hacia Tahan Dustwalker, buscando respuesta. Él habló de nuevo en lengua apache, con voz firme que se extendió por el campamento en silencio expectante. Habló largo rato, señalando a Clara y hacia la dirección de la que venían. Ella no entendía las palabras, pero sí el tono. Tahan no exigía, contaba su historia. Narraba su travesía, su coraje, su tenacidad. Hablaba de la lucha de una madre. Cuando terminó, el silencio fue total. Todos miraban a Kyle Redhawk, esperando su veredicto. El guerrero la observó con detenimiento. El rostro curtido, la ropa hecha jirones, las manos endurecidas, los ojos encendidos por una llama que se negaba a apagarse. Ya no era aquella figura débil y derrotada que él había encontrado en el desierto. Era una mujer reconstruida por el fuego salvaje del oeste. Entonces habló, con voz grave y serena, en su propia lengua, sin apartar la mirada de ella. Luego, giró y señaló a una mujer que permanecía al fondo, sosteniendo una cuna atada a su espalda. La mujer se acercó. A Clara se le cortó la respiración. Su corazón pareció detenerse. La mujer giró la cuna y allí, dormido, estaba su hijo. Eli Boone no solo estaba vivo, estaba sano. Sus mejillas rosadas, su piel limpia, dormía tranquilo, su boquita moviéndose en un gesto de succión. Estaba creciendo fuerte. Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara, calientes, silenciosas, mezcla de alivio, dicha y asombro. Dio un paso al frente, con los brazos extendidos, pero Kyle levantó una mano y la detuvo. Aún no había terminado la prueba. Ver a su hijo así, completo, rompió la coraza de rabia que Clara había llevado durante tantos meses. Solo quedaba el amor inmenso y desbordado de una madre. Sin embargo, la mano alzada del guerrero fue una orden silenciosa, imposible de desobedecer. El campamento entero los observaba, rostros sin expresión. Kyle volvió a hablar. Esta vez, sus palabras iban dirigidas a ella, pero fue Tahan quien las tradujo en un murmullo suave. Dice, empezó, que cuando te encontró, no vio a una mujer, vio un espectro. Dice que tu espíritu ya había abandonado tu cuerpo, que solo esperabas que la tierra te acogiera. Los ojos del guerrero no se apartaban de los suyos, y con esas palabras, Clara regresó mentalmente a aquel rincón de tierra ardiente, con la boca llena de polvo y derrota. Dice que los llantos del niño eran tan débiles como los de un gatito, continuó Tahan, que sabías que no tenías leche, que no podías llevarlo a un lugar seguro. Dejar al pequeño contigo habría sido dejarlo en una tumba abierta. Clara negó con la cabeza, las lágrimas empañando su vista. Le ofrecí un intercambio, susurró. Tahan transmitió sus palabras. Kyle escuchó, y en su rostro cruzó algo, no compasión, sino una tristeza profunda, compartida. Él dice, tradujo Tahan, que no hubo trato, que el corazón de una madre no es objeto de trueque. Dice que vio tu delirio, tu entrega, y no pudo permitirlo. Entonces Kyle señaló a la mujer con el bebé. Su nombre era Sunny Wildrose, y dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban una pena suave, parecida a la del guerrero.
Tahan bajó aún más la voz, casi un suspiro. Ella es hermana de la esposa de Kael, su mujer, Nika Leafshadow. Dio a luz a un niño 2 días antes de que él te encontrara. Pero el alma del bebé no era fuerte. No respiró. El corazón de Nika se rompió, y 2 días después, la siguió en silencio. Fue el mismo día que te halló en el sendero. La verdad cayó sobre Clara como un mazazo. Miró a Sunny Wildrose y por primera vez notó el duelo reciente en sus ojos, la forma reverente y amorosa con la que sostenía al niño. Cuando te encontró, continuó Tahan con la voz quebrada, vio a un bebé agonizante. Y sabía de una mujer con leche, pero sin hijo. No te lo quitó. Lo tomó para que ambos pudieran seguir viviendo. Aquello que durante tanto tiempo pareció una crueldad sin alma. Había sido un acto brutal, pero misericordioso. Kael Redhawk no se lo había arrebatado. Se lo había llevado, para los dos. Había llevado al niño al único lugar en esa inmensa tierra árida, donde aún existía una chispa de vida. Había tomado a ambos, no para separarlos, sino para salvarlos. Dice, concluyó Tahan Dustwalker con voz serena, que en tus ojos vio la misma llama que ardía en los de su esposa, la de una madre. Apostó a que esa llama no se apagaría. Apostó a que si lograbas sobrevivir, algún día regresarías por tu hijo. Estaba poniéndote a prueba. Quería saber si eras digna de criar a un niño en una tierra tan dura. Se hizo un silencio mientras Tahan miraba de reojo a Kael Redhawk y luego a Clara Boone, con su rostro aún bañado en lágrimas. Y ahora, dijo con solemnidad, has superado su prueba. Con un leve asentimiento de Kael, Sunny Wildrose dio los últimos pasos hacia adelante, y con una delicadeza reverente, colocó la cuna en los brazos temblorosos de Clara. En el instante en que Eli Boone volvió a los brazos de su madre, el mundo pareció recobrar su orden. El pequeño se removió, abrió los ojos lentamente, y por un segundo de duda, la miró. Luego, una sonrisa adormilada se dibujó en sus labios. Él la reconocía. En algún rincón profundo de su ser, la conocía. Clara apretó el rostro contra la manta tibia del bebé. Sus sollozos ya no eran de dolor ni de furia, sino de un alivio tan inmenso que parecía haber renacido. Levantó la vista hacia Kael Redhawk, aquel guerrero que había sido su sombra, su castigo, y ahora su inesperado protector. Gracias, susurró. 2 palabras sencillas que cargaban todo el peso de su viaje. Él asintió, lento y grave. No le había devuelto a su hijo, lo había cuidado por ella, a su manera. La tensión en el campamento se disipó. Las demás mujeres, que antes la observaban con recelo, se acercaron. Sus rostros se habían suavizado. Se inclinaron sobre Eli, acariciándole suavemente la mejilla. Le ofrecieron a Clara agua y alimento. En sus ojos ya no era una extraña, era una madre. Y ese título, ellas lo comprendían y veneraban por encima de todos los demás. Había demostrado su temple. Ahora era una de las suyas. Pero cuando el sol alcanzó el cenit y las sombras se hicieron cortas y afiladas sobre el suelo del valle, la paz se quebró. Un solo disparo desgarró el aire. La bala rebotó en una roca cerca de la entrada del campamento. El centinela que había desafiado a Clara en su llegada cayó al suelo. Una mancha oscura creciendo en su pecho. El caos estalló. Las mujeres gritaron, acorralando a sus hijos dentro de los wickiups. Los guerreros, entre ellos Kael, tomaron sus rifles al instante, con rostros endurecidos. Tahan tiró de Clara y del bebé, llevándolos tras una gran roca. ¿Qué pasa? ¿Quién es?, gritó ella. Tahan asomó con cautela. En la cresta que dominaba la entrada se veían 3 hombres. Uno era Cyrus Blackstone. Los otros 2, con rifles aún humeantes, eran claramente pistoleros a sueldo. Sus rostros eran duros, crueles. Cyrus no se había conformado con robarle la tierra mediante papeles legales. Temía que ella regresara,
que su historia salvaje pudiera ser probada. La había seguido en silencio, acechando a Tahan, esperando el momento perfecto. No había venido a llevarla de vuelta, había venido a silenciarla. Y en su mente codiciosa y arrogante, arrasar un campamento apache era solo un costo más del negocio sucio que manejaba. «Nos matará a todos», murmuró Tahan, el rostro sombrío. Los apaches estaban superados en número y atrapados dentro de su propio refugio. Clara miró al hijo que acababa de recuperar. Su sueño pacífico, destruido por la violencia que ella arrastraba tras de sí. Pero en su interior, algo estalló. Ya no era una llama tenue de esperanza, sino un incendio feroz nacido del amor de madre. No había cruzado desiertos, ni enfrentado al hambre y al desprecio para que un hombre como Cyrus Blackstone se lo arrebatara otra vez. «No», gruñó ella con la voz baja y peligrosa. Miró a Tahan con decisión. «¿Dónde escondí mi rifle?» En ese valle de decisiones, Clara Boone dejó de ser una víctima. Se convirtió en guerrera, forjada por el desierto y bendecida por el amor feroz de madre. Dejó a Ellie en los brazos de Sunny Wildrose y tomó su Winchester. Peleó junto a aquellos que una vez creyó enemigos. Su conocimiento de Cyrus, unido a la destreza apache, inclinó la balanza en una batalla sangrienta. Fue su bala, firme, precisa, guiada por justicia, la que encontró el corazón de Cyrus Blackstone, terminando con su reinado de codicia. Cuando todo terminó, Kyle Red Hawk le ofreció una decisión: regresar a su mundo o quedarse. Eligió quedarse, al menos un tiempo, para que su hijo creciera bajo la protección de quienes lo habían salvado. Su historia se convirtió en una leyenda callada, un testimonio de que las fronteras más salvajes no están en ningún mapa, sino dentro del corazón indomable de una madre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.